Buenas noches Latinoamérica, buenas noches España, buenas noches mundo. Un abrazo fraterno, enorme, a nombre de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Osvaldo Moreno Ramírez los saluda desde Ecuador. Es para mí un honor presentarles esta edición del Gran Debate. Ya creo que nuestra 9ª edición. Esto está próximo a terminarse, pero bueno, así es lo bueno, ¿no? Hay de lo bueno poco, para que se valore y para que dure. Este es un evento que organiza la Red Latinoamericana, que estamos en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en RedCop Latam, nuestra página de Facebook, en Twitter, en @RedCopLatam, y también en YouTube, donde toda nuestra fuerza digital. Esta es una red que es conformada por más de 60 profesionales de toda América Latina. Aquí no cobramos cuota, aquí no de ninguna manera buscamos ese tipo de representatividad, que creo que es legítima. Aquí simplemente buscamos abrir espacios desde una horizontalidad para efectos de poder difundir y contribuir a la excelencia, que creo que es fundamental en la comunicación política. ¿Cuál es la característica principal de todas las personas que participan en esta actividad? Básicamente que son personas que se dedican única y exclusivamente a esta actividad, es decir, tanto Sandra, Ofelia como Ángela, todo lo que ellas tienen, su patrimonio, absolutamente en las cuentas, el teléfono, es producto de su actividad profesional. ¿Y cuál es nuestra actividad profesional? El dedicarnos a esta actividad que está vinculada a la comunicación política, ¿no? Lo mismo tanto nuestra coordinadora Liliana González como nuestro presidente en Colombia, Herbey Restrepo. Hoy tenemos un panel de lujo, otra vez mujeres, y aquí no hay ley de cuotas, de género, nada, presiones de ningún tipo. Yo no creo en esas cosas, yo creo en los talentos, yo creo en la capacidad, y hoy tenemos un cartel que ya mismo se revienta la red, ya mismo se cae la señal de tanta calidad, y no estoy exagerando. Tenemos aquí, y voy a empezar simplemente por instinto, tenemos a una académica extraordinaria, que adicionalmente académica es una persona que trabaja mucho en el mundo de la comunicación política, en el estudio del liderazgo femenino, en la aplicación del liderazgo femenino, prácticamente en todo el continente, desde México a la Argentina, que siempre he dicho somos un solo país, esa Colombea, porque realmente el nombre era Colombea, que es lo que quiso Miranda, o su idea original era ser un país desde el Mississippi hasta la Argentina. Bueno, y Bolívar después tuvo esa idea, ¿no? Ella es Sandra de Yara se dice, ¿no es cierto? Hay varias formas de pronunciar, ya nos dirá ella luego. Ella tiene varios posgrados, perdería el programa si se los nombro por uno. Es doctora también, de una universidad muy prestigiosa en la República Argentina. Estudia mucho el rol histórico también de las mujeres en la política. Acaba de hacer un trabajo extraordinario sobre el liderazgo de Eva Perón. Y bueno, Sandra es algo que más allá de lo que yo les pueda decir hoy día, nada está oculto en el buscador. Y como creo que ninguno de nosotros hemos sido candidatos a nada, todo es bueno. Bueno, siempre digo, si quieres saber lo bueno de alguien, hay que esperar que se muera, y si quieres saber lo peor de toda la gente, espera que sea candidato y te vas a enterar. Tenemos también a una institución en lo que se dedica, que es Ofelia. Ofelia realmente nos honra infinitamente, tanto a Herbey Restrepo, a Liliana González y a quien habla, tenerte aquí. Sé que son las 3 de la madrugada o 4 de la madrugada en España. Yo, bueno, estudié en la Complutense de Madrid hace algunas lunas, y a mí España país. Ofelia es un referente mundial en el tema del coaching, del liderazgo. De pronto ya lo puedo explicar mejor, porque bueno, yo no tengo por qué saberlo todo, pero de la mismo modo ustedes pueden revisar en las redes sociales cuál es el perfil de Ofelia. Ofelia es una persona, tenemos muchos amigos en común, afectos en común. Ella es muy amiga también de un hermano de la vida mío, que es Dimas Concha Tenorio, un extraordinario consultor político y amigo, y un gran profesional. Y lo más importante de Ofelia, tanto de la gente que viene aquí, es buena persona, que es algo muy complicado en este medio tan difícil, ¿no? ¿Quién más nos acompaña hoy día, Lili? Claro que sí, y por Colombia nos acompaña Ángela Cole. Propósito, servir. Pasión, pedagogía. Placer, enseñar. Es psicóloga con especializaciones y maestrías en gerencia y pedagogía, especialmente
duró 20 años representándonos en el SENA, pues participó y estuvo tanto tiempo en el Ministerio de Educación, y ahora es la CEO de la empresa Happinar Global, dedicada a impactar la vida de las personas a través del conocimiento en las áreas de bienestar y felicidad, desarrollado por expertos con enfoque neurocientífico, y por supuesto que una de las personas que hacen parte de esta grandísima empresa mundial es Ofelia Santiago. Así que, Ángela Kohler, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a la 9ª edición de El Gran Debate. Ok, miren las personalidades que tenemos acá. Argentina, que también es casi mi patria, 5 años viví en la Argentina, estudié en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Ofelia, de España, también estuve en la Universidad Complutense de Madrid. Y Colombia, mi esposa es colombiana, mi esposa es de los Llanos Orientales donde vive Lili, así que estoy muy vinculado. Y mi hijo también es colombiano, así que todo lo que pasa en Colombia pasa en mi mesa todos los días. Así que Colombia, España y Argentina, 3 países a los que amo profunda e infinitamente, y 3 profesionales extraordinarias a quienes admiro, y no es por el programa, es cuestión de que vean de quiénes nos acompañan el día de hoy. Muy bien. Bueno, terminando esta primera etapa, vamos a iniciar. Bueno, ya me conocen, para mí el mundo, yo consigo América y el mundo de sur a norte, no de norte a sur, vamos a empezar por el sur. Quisiera que Sandra, ya conoce la dinámica, es amiga de la casa. Adelante, Sandra, querida, te escuchamos, tienes 5 minutos y yo te aviso cuando te cumpla ese tiempo. Gracias, Osvaldo. Un gusto compartir este evento con ustedes y con un panel con prestigiosos profesionales como los que nos acompañan. Cuando me invitaron para el panel, yo pensé desde lo que yo hago, que es la comunicación política, específicamente las estrategias de comunicación, pensé en este trío. Estrategias de comunicación, COVID-19 y medios de comunicación. Vos sabés, Osvaldo, que el hombre cuando nace está en su formato natural, pero la cultura, a veces violenta, para que sea parte de nuestros valores, de nuestras creencias, y los medios de comunicación son los difusores y los que reproducen esa cultura. Entonces el COVID-19 fue una pandemia que se puede decir que globalmente compartió la misma estrategia. La misma estrategia para la prevención, la misma estrategia para el aislamiento social, y es una estrategia que lamentablemente tiene una base muy sólida sobre lo que es el miedo. Los medios de comunicación que hicieron del COVID-19 no solamente una gran pandemia, sino un gran espectáculo, tomaron el relato del COVID-19 en principio como tema de agenda. O sea, una persona que pasa 24 horas frente al televisor o escuchando radio, y de paso haciéndose una pasadita por las redes sociales, terminaba, permítanme decir el concepto, totalmente deprimida y desesperanzada. Los medios, algunos tuvieron una actitud sumamente brillante, trabajaron con entrevistas, con una información fidedigna, comprobada y demás. Hubo esos medios. Pero con el avance de las redes sociales, los medios le copian mucho las lógicas a las redes sociales. Entonces, el medio que primeramente fue pensado para la información, para el servicio público, se ha desplazado a la opinión. Y lo que menos necesitábamos en este momento era opinión. Necesitábamos información científica. Necesitábamos que los médicos, que los científicos nos dijesen cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo, cuándo y dónde? Los medios tuvieron estrategias de fragmentación, los medios tuvieron estrategias de crear una realidad que no es compatible en todas partes. Escuchábamos que nos decían, ay, pero tenemos la posibilidad de estar en familia, de conocernos, de estar bien. No todos tenemos la misma realidad. Hay familias que tienen grandes problemas. ¿Qué pasa con las mujeres y los feminicidios?
¿Qué pasa con esos adolescentes que no soportan más este encierro y terminan suicidándose? Y lo vemos en todos los países. Entonces, ¿cómo pensar a este ciudadano en cualquier región del mundo teniendo que hacer una cuarentena impuesta, y con la influencia permanente de los medios en su psiquis? ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar el mañana como ciudadano después de lo que yo escucho en el relato de la televisión? ¿Qué hago? ¿No la aprendo? ¿Me desinformo? ¿Voy a las redes? ¿Qué encuentro? Entonces, uno de los temas que va a abordar, y Angélica lo va a hacer muy bien, es la felicidad. ¿Cómo este ciudadano puede pensar la felicidad en épocas del COVID-19? ¿Existe un camino? ¿Hay una posibilidad? Seguramente, Ofelia, con todo su manejo en las neurociencias, nos va a hablar de cómo ese cerebro puede poner a funcionar otras claves de comprensión, porque se necesita para afrontar esta pandemia, se necesita esperanza finalmente, se necesita tener esperanza de que hay un mañana a venir. Por supuesto va a ser con cambios, y en algunos cambios bruscos, pero hay un mañana. Y entender que esta pandemia a nivel global, como las estrategias que se usaron, porque nunca, como en este COVID-19, las estrategias fueron globales. Fue de lo global a lo local. Y todos la acataron, porque no había otra. ¿Sí? La estrategia se hizo con la estrategia del miedo. Hoy me contaba una amiga que en Francia que quieren reabrir las escuelas primarias y ya marcaron el lugar de cada chico, que no puede pasarse de ese cuadrado. El hombre es un ser social, necesita del contacto del otro, y más nosotros que somos latinos, ¿no? Necesitamos eso de cómo está, darnos la mano, de abrazarnos. 30 segundos. 30 segundos. Termino diciendo esto, que a pesar de todo hay esperanza, y que la esperanza hace muy bien a la psiquis. Ok, excelente. Adelante, Ofelia. Bien, Sandra, no puedo estar más de acuerdo. Gracias de corazón por tu brillante resumen, que voy a intentar retomar justo el hilo donde lo has dejado, porque precisamente estás hablando de algo fundamental, que es esa infoxicación en la que nos estamos viendo sumidos dentro de este COVID-19. Por tanto, muchísimas gracias, Sandra, que vamos a hacer esa coordinación, ¿verdad?, que hemos estado disfrutando estos días, macerándola, generando esa alquimia. ¿Qué está pasando ahora mismo? Como muy bien decía Sandra, los medios han generado un estado determinado, perfectamente definido, que tú has calificado como de miedo. ¿Por qué? Estamos, a mi juicio, ante una de las mayores realidades distópicas, desde luego, de las últimas décadas, y puede ser que del último siglo. Esta situación distópica, a su vez, viene a macerarse con el estado de alarma. Solo la palabra ya nos define una serie de cuestiones. No es una casualidad que lo llamen en la mayor parte de los dos continentes que hoy están hermanados, bueno, para mí lo están siempre. Alarma o emergencia. Eso está puesto ahí por algo y para algo. ¿Qué nos está generando ese estado de emergencia? Que la sociedad esté viviendo absolutamente atemorizada y que incluso parte de la misma está, como les diría, pendiente de una incertidumbre creciente. ¿Por qué? No quiero centrarme solo en la pandemia. Esta pandemia está ocultando una de las cuestiones para las que nos debemos preparar, y es que, en función fundamentalmente del hito que supone el 2017, el Foro de Davos, está gestionándose una tormenta perfecta. Con carácter económico, saben ustedes que estamos a punto de asistir al crash económico más importante del último siglo, pero además con carácter sanitario, social, antropológico y me atrevería a decir que incluso humanitario. ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Cómo poder hablar ahora también de alegría, también de felicidad, para que
esta terna preciosa que hoy han confeccionado tanto Lili como Harvey como Osvaldo, podamos desarrollar este tema. Bueno, pues de una manera muy clara. ¿Qué tiene que ver la felicidad con esta situación? Miren ustedes todo. Las últimas investigaciones, al menos en Europa, demuestran cómo todo depende de nuestro nivel, de nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico depende sobre todo, como ustedes saben, de nuestro estado emocional, cognitivo, pero por supuesto espiritual. Dicho de otra manera, en función de cómo gestionemos cada una de estas noticias, esta infoxicación, en función de las prácticas que con todos ustedes compartiré a partir de ahora en este bellísimo debate, vamos a ver cómo debemos de prepararnos de una manera absolutamente positiva. ¿Por qué? Porque ese temor lo que hace es secuestrar nuestro neocórtex, impedir que podamos desarrollar nuestro pensamiento y dar significatividad a nuestra vida. Y lo más importante, hacernos conectar desde la amígdala hacia nuestro tálamo, nuestro hipocampo, y así conectar directamente con el sistema nervioso autónomo, donde generamos una respuesta de estrés, de alarma, y de una manera como en automático, la respuesta va a ser solo o parálisis absoluta o tomar decisiones esquizoides, como estarán viendo que algunos políticos están disfrutando con ellas. Por tanto, ¿qué podemos hacer ante toda esta situación? A mí se me ocurre que tenemos una oportunidad para parar, una oportunidad para pensar cómo repensamos nuestra sociedad, una oportunidad para transformarnos absolutamente y ver si la sociedad que tenemos es la que necesitamos para desarrollarnos desde lo más íntimo de nuestro ser y ver también si realmente entre todos construimos una sociedad más humana, más sorora, más cooperativa, porque si algo nos ha dejado claro este virus, es que todos, como bien decía Sandra, dependemos de los demás. Por tanto, dejemos ya el yo, pasemos al nosotros, dejemos ya la individualidad y pasemos a un colectivismo, pero consciente y mucho más humano. Esto es lo que creo que resume parte del mensaje que hoy quiero trasladarle. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bien, hay una serie de prácticas, empezando por una meditación alta consciencia, donde podemos volver a conectar lo que estos medios, perdón, como decía muy bien antes Sandra, están generando dentro de nosotros. No es una cuestión de meditar para desconectar, no, es todo lo contrario. Lo que nos está generando esta pandemia es una desconexión entre nuestro cuerpo físico, emocional, cognitivo y espiritual. Ante esta meditación de alta consciencia lo que hacemos es conectarnos, pero además generar otro tipo de sustancias, otro tipo de química en nuestro cerebro. Y en vez de estar generando todo el día cortisol, lo que vamos a hacer es generar oxitocina, dopamina y, por supuesto, todas las endorfinas que desarrollan nuestro bienestar, nuestra felicidad. ¿Y cómo? Con un diario de prácticas sencillísimas, empezando por la aceptación, la gratitud, el volver a darnos cuenta de lo importante de la vida, de nuestra familia, de la gente que nos rodea, pero sobre todo, practicar la amabilidad, la esperanza, por supuesto, y un diario con objetivos claros de lo que queremos que sea nuestra vida sin tener que esperar a ese deadline, a ese cuando acabe todo esto seré feliz. No, no, no. La felicidad no tiene nada que ver con la alegría. Podría parecer incluso que sería una temeridad hablar de alegría. La alegría, como ustedes saben, es una emoción, por tanto pasajera, por tanto intensa. La felicidad es un estado emocional mucho más complejo, permanente. Un minuto. Y que les invito a todos ustedes que contemplen que desde nuestras casas, aunque estemos confinados, no es que tenemos la posibilidad de hacerlo, sino que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud y utilizar este tiempo para repensar qué tipo de persona queremos ser y qué tipo de sociedad queremos construir entre todos. Ok, muchas gracias, Ofelia, siempre relajante escucharte. Me ahorraste un año psicólogo y no lo digo irónicamente. Me encantó lo que acabas de decir. Gracias Y mi esposa te admira muchísimo. Mi esposa te admira mucho. Mi esposa ya en algún contacto trata todos los días de superarnos también día a día. Pero bueno, adelante, mi querida Ángela.
Adelante desde Miami, ¿no es cierto? Estoy transmitiendo desde la bahía de Tampa. Estoy en una región, en una ciudad muy bella que se llama San Petersburg. Y esto es un paraíso, así que privilegiada de estar acá y privilegiada además de la invitación que nos haces tú, Osvaldo, a Liliana, gracias, a Harvey también, con quien tuve oportunidad de compartir antes, y por supuesto Sandra y Ofelia. Pues a Ofelia sabe que la llevo aquí en mi corazón, tiene todo mi cariño, y Sandra, qué lindo coincidir hoy contigo. Y qué importante para mí ha sido primero escucharlas a ustedes dos, porque quisiera retomar algunos de esos elementos. Yo quisiera concentrar parte de lo que va a ser mi corta intervención en 5 palabras. Ahí vamos a estar de alguna manera hilando todo el contenido que yo les voy a entregar. Y esas 5 palabras son crisis, cambio, cerebro, conexión y conocimiento. 5 palabras que empiezan por C. Crisis, cambio, cerebro, conexiones y conocimiento. Y algunas de esas palabras ya las han mencionado tanto Sandra como Ofelia. Y empecemos por la primera, que es este término de crisis, palabra muy utilizada, por supuesto, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Pero a mí me encanta ir al origen de las palabras. Yo creo que es parte de lo que ha sido mi esencia académica, estudiar el origen de las palabras, porque las palabras tienen poder, y ustedes que trabajan tanto en el tema de la comunicación y de la neurocomunicación saben a qué me estoy refiriendo. Y resulta que la palabra crisis viene del griego crisis con K, y crisis con K significa fundamentalmente decisión. Así que toda crisis necesariamente tiene que conducirnos a una decisión. Por lo tanto, toda crisis se convierte para todos nosotros en una oportunidad para crecer, para aprender, para madurar y, en últimas, para llegar a ser lo que hemos querido, pero que por algunas circunstancias quizás no ha sido posible. ¿Cuál es la relación entre crisis y cambio? Que tradicionalmente, para nosotros hacer un cambio, que es esa segunda palabra a la que quiero referirme, normalmente tenemos que esperar una crisis, normalmente tenemos que desafortunadamente esperar para nuestra vida una pérdida, un dolor, un sufrimiento, algo que está cambiando nuestro estado de alegría o de satisfacción o de ánimo o de entusiasmo. Y esto que estamos viviendo hoy evidentemente se convierte en ese motivo para poder generar cambios. Esto que estamos viviendo hoy no tiene una palabra distinta que se llama crisis, y crisis en el sentido psicológico, pues estamos hablando de un cambio. Por eso no lo estoy hablando en términos diferentes, ni negativos ni positivos, simplemente como etimológicamente significa esta palabra. Ahora bien, voy a hablarles de ese tercer elemento que es el cerebro. ¿Por qué entonces es tan difícil cambiar? Ya sabemos que viene la crisis, que la crisis significa decisión, que la decisión significa cambio, pero que el cambio normalmente se produce en el estado nuestro cuando nosotros generamos pérdidas. Ahora bien, ¿por qué es tan complejo este tema de los cambios? ¿Por qué es tan difícil hacer cambios? Y hoy lo hablábamos antes de iniciar con Harvey, hablábamos una palabra que hoy lo utilizamos mucho y es reinvéntate. Las personas dicen, pero ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿cómo lo hago? Porque cambiar no es un asunto sencillo. Y ahí voy con el tercer punto, que es el tema cerebral, porque parte de lo que también me apasiona es el estudio de las neurociencias. Entonces, aquí voy a hablarles también de 5 elementos claves que ocurren en nuestro cerebro cada vez que se generan cambios. Tal vez ustedes pueden saber que nosotros creamos pensamientos al día, entre 70.000 y 60.000 pensamientos diarios estamos creando. Y esos pensamientos normalmente son pensamientos iguales a los del día anterior, es decir, nosotros no generamos nuevos pensamientos, sino que normalmente estamos trayendo a nuestro cerebro pensamientos anteriores, y eso es vivir en época anterior, y ya sabemos el daño que eso puede generar a nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que los mismos pensamientos conducen a las mismas acciones, que las mismas acciones conducen a los mismos comportamientos, que los mismos comportamientos crean las mismas experiencias, y las mismas experiencias construyen las mismas emociones, y vuelve y empieza el círculo vicioso. Y de nuevo, esas mismas emociones construyen los mismos pensamientos, y se vuelve esto un círculo vicioso donde las personas van generando algo que se llaman los hábitos. Aparentemente es un término muy mencionado, pero básicamente, ¿qué es un hábito? Es un conjunto redundante, automático e inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones. Y es por esto que a veces para algunas personas traducir el deseo de cambiar
a un real cambio, pues tiene que transitar por varios caminos y tiene que transitar por un camino ya que ha venido construyendo el cerebro a lo largo de muchos años. Básicamente hay una ley que se llama la ley de Hebb, por su autor Donald Hebb, y él básicamente lo que nos dice es que las células, cuando encuentran razones iguales o motivos iguales, se juntan, y por eso es que cuando nosotros tenemos pensamientos asociados a situaciones negativas, allí van a estar pegaditas esto que se denominan las dendritas, las neuronas. Y a los 35 años es donde más se define nuestro sentido de identidad y de personalidad. Y yo no estoy diciendo que después de los 35 años ya no podamos hacer algo. Claro que sí, por supuesto. Estamos hablando simplemente de motivos meramente neurológicos de cómo se comporta el cerebro. Entonces, simplemente hasta acá, lo que les quiero decir a modo de resumen es que la palabra crisis viene del griego crisis con K, que significa decisión. Que decisión está asociada a un cambio, que los cambios normalmente ocurren cuando tenemos unas crisis relacionadas básicamente con pérdidas. Hoy tenemos muchas pérdidas, pérdidas de la libertad, pérdidas económicas, pérdidas de proyectos, pérdidas de sueños, en fin, hay mucho que rodea en términos de pérdidas lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa en nuestro cerebro con nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestros comportamientos, nuestras experiencias y nuestras emociones, que son esos 5 caminos que recorre ese pensamiento para volver a dar ese círculo y no quererse salir de allí por algo que los psicólogos llamamos la economía cognitiva, y es que el cerebro busca atajos para seguir construyendo esos mismos hábitos, y ya sabemos entonces que los hábitos son un conjunto redundante, automático e inconsciente de pensamientos. Y la parte que viene, que es, bueno, y entonces cómo generamos conexiones y conocimiento, eso se los dejo para la otra intervención. Ok, extraordinarias intervenciones, exactitud, precisión, menos es más, y bueno, cada día más contento de ver la calidad de expositores que tenemos acá, y realmente voy a ver 50 veces este programa. Muy bien, pasamos ahora a la etapa de las preguntas. Desde Cali, nuestro presidente de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, Hervé Restrepo. Adelante, querido Hervé, un abrazo desde Guayaquil. Yo les hago una pregunta, porque esto nos está paralizando las economías. Están dejando que ellas se queden quietas y que la gente no se mueva hacia lo que tiene o hacia lo que sería una vida normal. La primera pregunta tiene que ver es cómo controlar ese miedo a morir para seguir avanzando por parte de los gobernantes. Más que una pregunta, es una aplicación para los políticos que cuando las ven están queriendo saber cómo ellos van a controlar el miedo de sus ciudadanos para poder seguir avanzando. Y cómo transformar, y ahí ustedes son maestras en esto, cómo transformarlo en felicidad. Desde la visión del gobernante. ¿Qué tendría que hacer ellos? Empecemos con Ofelia. Vamos a darnos un shot, Ofelia, como cuando uno está en las Ramblas y le ofrecen después del almuerzo un traguito de eso rico. Empecemos otra vez. Con muchísimo gusto. Miren, para dejar nuestro espacio a nuestra querida Sandra y a nuestra querida Ángela, empiezo por la primera parte, si a ti te parece bien. Vamos a ver, como hacemos siempre en estrategia política, Harvey, es imposible responder algo si primero no sabemos de qué se trata. Acabas de decir, ¿cómo combatir ese miedo? Que tiene una intencionalidad absolutamente política. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y que, como muy bien nos ha explicado antes Sandra, además se está utilizando en los mass media, que están olvidando el principio fundamental de su razón de ser, que es informar. Correcto. ¿Cómo responder? Primero sabiendo qué está ocurriendo. Lo que acabas de comentar, Harvey, ese miedo, ¿vale?, produce una serie de respuestas dentro de nuestro organismo que están definidos dentro del campo de la neuropsicología respecto a 4 características que generan ese miedo. ¿Cuándo tenemos esa respuesta de parálisis, como acabas de decir? Primero, ante una situación definida como de máxima novedad, ante una situación donde sintamos que perdemos el control, ante una situación de incertidumbre o impredecibilidad, y finalmente una situación que nos amenace. ¿Qué hacer con cada una de las 4? Que es lo que creo que me estás diciendo. ¿Cómo construir felicidad
ante algo que está amenazando a la humanidad como nunca antes lo ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque es una situación mucho más compleja de lo que se piensa. No estamos hablando solo de una pandemia que afecta a la salud de la humanidad. Estamos hablando de que posiblemente la vida como la conocíamos, Harvey, solo dentro de 2 meses no tendrá nada que ver como la conocíamos tan solo 2 meses antes. Ni siquiera la condición de humanidad. Estaremos hablando de una tecnología que estará absolutamente conectada con cada uno de nuestras existencias. Por tanto, 1, novedad. ¿Qué hago contra la novedad? 2, falta absoluta de control. 3, esa parte de impredecible. Y 4, amenaza. Ante la novedad, tenemos que saber reconocerla y tenemos que confiar en nuestras competencias, en nuestras habilidades para saber salir adelante. Sobre todo con esa sensación que comentaba antes Sandra, esperanza. 2, pérdida de control. Porque no nos enfocamos, tú y yo, todos los que estamos ahora aquí alineados, hermanados, en aquello que sí que podéis controlar, en aquello que sí que podemos controlar. Por ejemplo, controlo cada día mis horarios, controlo cada día lo que ingesto, controlo cada día qué tipo de pensamientos van a alimentar mi vida, controlo cada día qué ejercicio, o en mi caso, como los que me conocéis, qué baile desarrollo todos los días de mi vida y a qué hora medito y a qué hora me pongo a hacer una serie de actividades de una manera casi cartesiana. 3. ¿Qué hago con la parte de las situaciones impredecibles? Muy fácil. Nos va a afectar solo si permitimos que nos afecte. Parece sencillo. ¿Y cómo vamos a encararlo? ¿Cómo vamos a afrontarlo que no confrontarlo, como digo por ahí? Teniendo un estado y una disciplina sistemática, si me permiten, absolutamente habitual, de hábito, con esa calidad de nuestros pensamientos, con ese diario de emociones, pero sobre todo queriendo de verdad a los demás, compartiendo y agradeciendo. Y quinto y último, y con esa amenaza, ¿qué hago? Con esa situación en la que estoy generando inmediatamente cortisol, que me va a paralizar o me va a generar en pánico, ¿qué hago con esa parte de amenaza? Bien, aquí es muy importante el cuidado de nuestros 4 cuerpos. Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico y cuerpo espiritual. Creo haberte dado una respuesta conjunta y completa, Harvey, a la primera parte. Bien, pero te Ofelia. escucho. Qué bien, no, súper. Vamos bien y vamos escalando la etapa también. Yo creo que vamos con Ángela. ¿Puedes prender el micrófono, Ángela? Ángela Kohler. Aquí estoy. El micrófono, ya listo, perfecto. Mire, Aquí estoy. yo creo que tenemos una buena explicación y un buen increscendo de lo que es personalmente ir superando el tema. Pero si estamos de asesores de un gobierno y el gobernante nos pide una ruta para resolver ese problema, para resolver el miedo en sus ciudadanos, ¿cuál sería la recomendación para él? ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué tendría que hacer el gobernante para resolver el problema del miedo? Porque lo van a tener que resolver para poder superar la crisis. ¿O qué se tendrá que dar, Ángela? ¿Qué tendría que pasar? ¿O será que nunca lo vamos a superar? Ahí la dejo. Pues ahí me deja con todo un desafío, porque esa pregunta no es tan sencilla. Además, yo no me atrevería a darle una respuesta a esa persona que me está haciendo esa pregunta. Estoy hablando de este juego de roles donde este gobernante me está pidiendo qué hacer en este caso. Yo tendría, como lo dice Ofelia, yo tendría que analizar muchos más elementos y el contexto en el cual se está dando esta situación. Pero entonces aquí voy a redondear y voy a hablar de unos términos generales, cómo podría darse esta situación. El miedo es una emoción primaria, por lo tanto es una emoción que como el hambre o el sueño está presente en todos los seres humanos. Total, yo no puedo hacer que desaparezca el miedo, porque así yo no puedo hacer que desaparezca el hambre, ¿sí? La persona siente hambre por una necesidad básica. Recordamos la escala de Maslow donde abajo están las necesidades primarias como el sueño, como el hambre, como el miedo. ¿Qué tal que no tuviéramos miedo? Pues simplemente pasaríamos una calle sin el temor de que un carro nos atropellara. Entonces, por eso es necesario el miedo, porque nos permite un estado de supervivencia. Ahora bien, el miedo se caracteriza por una intensa sensación, que es una sensación en lo posible desagradable. Pero miren, es un peligro real
o supuesto. Y ahí es donde yo quiero poner la lupa. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que supuesto? Porque el cerebro no va a reconocer entre la realidad o la ficción. El cerebro simplemente va a admitir que aquello que usted le está diciendo es cierto. Por eso es que nosotros lloramos al ver películas. Así nosotros sepamos que esto que está pasando no es real, el cerebro asume que sí lo es. Y esto simplemente traigo este ejemplo para darnos cuenta del poder que tiene el cerebro. Ahora bien, ¿por dónde deberían empezar estas transformaciones? Por la forma de comunicar. Hoy se están comunicando cifras de muertos. Si nosotros a lo que le tenemos temor, y hay que empezar por investigar, ¿a qué le tiene temor la ciudadanía? Temor a la muerte, temor a enfermarse, temor a perder su empleo, temor a salir a algo desconocido. ¿A qué le tiene temor? Y sobre eso se deberían generar estrategias de comunicación que vayan en esa misma dirección, para que el cerebro, cuando asimile esa información, pues por supuesto haga un match de paciencia, de tranquilidad y de armonía. Es decir, si yo lo que le tengo temor y mi ciudadanía lo que le tiene temor es a la cantidad de muertos, pues no debería aparecer como primer titular en las noticias la cantidad de personas que han fallecido. Pues porque esto está reforzando ese temor que las personas están generando en ese momento. Ahora bien, si es un temor a perder su empleo, ¿cómo poder generar estrategias para acompañar a los empresarios? Sandra, mi amiga Sandra, en esa dirección también de los gobernantes, tú tienes experiencia sobre todo el continente, en este momento estás en México, creo que es diferente la situación de México a la situación que se está viviendo en Argentina. Lo de México es más profundo, es más riesgoso, tiene un manejo diferente también. ¿Qué pasa con este miedo? ¿Cómo transformamos o cómo el gobernante va a lograr transformar este miedo en felicidad, o cómo va a quitarle, o cómo va a solventarlo? Porque como decía Ángela, siente hambre, pero el hambre se calma y hay formas de calmar el hambre. ¿Cómo vamos a salir de este problema? Fue Borgia el que dijo que la palabra es ese pequeñito cuerpo que puede producir cosas maravillosas, ¿no? Y la palabra puede ser usada para decir la poesía más bella, como puede llegar a ser la causante de una decisión como suicidarse porque tu amada te ha abandonado. Si no, le preguntamos a Romeo, ¿no? Lo que vos le preguntaste a la compañera se llama argumentación. Y en comunicación política, la argumentación es el padre nuestro de todo. No importa que sea verídico, lo importante es que se convenza. Y acá a mí me gustaría hacer esta reflexión. Cuando yo vengo de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, específicamente la Escuela Mexicana, que surge en los años 60, de la mano de la etnología, en donde la comunicación es un encuentro con el otro. Entonces, si yo planteo a la comunicación política como un encuentro entre la ciudadanía y el gobernante, seguramente ese gobernante va a gozar de creencia. ¿Sí? Cuando la comunicación fue desplazada a otros campos y a otros saberes que no son de ella, porque hasta el día de hoy se confunde discurso con comunicación, porque la comunicación ni convence, ni persuade, ni manipula, es el discurso y dentro del discurso, no fuera del discurso. Pero en comunicación política existe el mito que si yo pongo tal técnica, que si yo pongo tal tecnología, yo voy a hacer que toda esa gente que está ahí, que es la masa, que no sabe pensar, me vote a mí porque yo soy el Mesías. Se hacen estrategias para convencer a la audiencia de que es el Mesías. ¿Qué importa si el Mesías tiene contenido y sabe gobernar? Hay que votarle a ese. Y después, el mito de la manipulación ha hecho estragos. Porque se presupone que se puede manipular a una masa desde una pantalla o desde el WhatsApp. Yo estoy en desacuerdo de eso.
como estoy en desacuerdo con el tiempo nuestro que es administrado por el Estado en este momento, y no por mí. Fernando Sabater, un amigo de aquí, de mi amiga Ofelia, lo dice: la solidaridad es un gesto altruista o una necesidad para sobrevivir. O sea, ¿es un gesto que tenemos nosotros de altruismo o es una necesidad realmente para poder seguir existiendo como especie también o como comunidades? ¿Cómo se va a manejar la solidaridad en la política, Ángela? ¿Cómo va a afectar esto la política? Porque es que nos viven los medios diciendo todo el tiempo y nos viven pidiendo solidaridad. ¿Qué le va a pasar a los políticos? ¿Qué van a tener que hacer con esta palabrita? Pues yo primero quisiera referirme allí, Harvey, a ese concepto de político y bueno, para hacer la distinción entre que todos los ciudadanos somos políticos, diferentes al que se dedica profesionalmente al ejercicio de la política. Creo que ahí es importante hacer esa distinción porque además esto nos acerca a todos y nos convoca a todos los ciudadanos en torno a unos temas y a unas decisiones que son naturales en un país democrático como los nuestros que estamos representando hoy acá en este espacio. Evidentemente, el tema de la solidaridad no se ha hecho esperar durante esta pandemia que estamos viviendo a nivel global. Yo soy más optimista frente a lo que estipula Sabater, y yo sí prefiero pensar que esto lo estamos haciendo no tanto obligado, sino que lo hacemos por convicción. Yo quisiera pensar esto porque mi mentalidad, digamos, más altruista me lleva a pensarlo así. Y lo que sí estamos viendo hoy, y esto vale la pena resaltarlo, son estos gestos solidarios de muchas personas alrededor del mundo, y no solamente hablo de Colombia, que es mi país de origen, sino de muchos países donde hoy estamos siendo mucho más a ver, acá hay una palabra en inglés que se llama compassion. Compasión normalmente está visto desde qué pesar el otro, pobrecito el otro, pero resulta que compassion en inglés, en su sentido etimológico, vuelvo a lo mismo, el origen de las palabras significa es que yo pueda ponerme en el lugar del otro y actuar en función de lo que el otro necesita. No solamente decir pobre el otro, pobrecito lo que está pasando, sino que aquí yo lo que hago es ponerme en el lugar del otro y actuar para mejorar las condiciones de ese otro. Por eso la palabra compasión viene hoy dentro de ese significado que no es el significado natural que yo aprendí en mi país, sino un significado que lo he aprendido más acá en Estados Unidos, y es como yo puedo ser también compasivo con el otro. Yo prefiero pensarlo desde allí, Harvey, y ya sí me queda un poco complejo responder propiamente a la pregunta de las personas que se dedican al ejercicio de la política. ¿Cómo van a asumir este tema de la compasión? Yo me abstengo de responderlo. ¿Cómo van los políticos aprovechar esta palabra o aprovechar el momento, ¿no? Vos sabés que cuando yo tenía 20 años, mi papá me trajo un gato de regalo. Y a los pocos meses me llegó un gatito chiquitito que había quedado sin mamá. Y el gato grande se tiraba en el suelo para que el gatito chiquitito pudiese tener el efecto de succión de la mamá. El gato grande siempre lo cuidó, lo protegió realmente como ese es su hijo. Yo ahí entendí lo que era la solidaridad. Porque la solidaridad tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza es solidaria y el hombre es parte de la naturaleza. Por eso la solidaridad es una de las características del hombre. El hombre necesita ser solidario para seguir siendo especie. La especie lo necesita en principio. En segundo lugar, yo me especializo en el tema de mujeres políticas, específicamente. Y específicamente yo estoy viendo que las mujeres, por más que sean de las más diversas expresiones, están construyendo un nuevo paradigma. Un paradigma que yo llamo un paradigma en consolidación. Y este paradigma tiene mucho de comunicación,
muy poco de violencia, casi nada. Este paradigma tiene mucho de solidaridad porque las mujeres somos sonoras. Y yo estoy convencida que cuando hablo que viene un nuevo liderazgo, tiene que ver con este paradigma en donde las mujeres dijimos, bueno, hasta acá ya lo probamos, con todas estas herramientas. Ahora construyamos nosotras, con nuestras propias herramientas, un nuevo paradigma. Por eso te hablo de que viene una nueva política. Y en la nueva política, no es que el político va a tener que ser solidario. El político va a tener que entender que la solidaridad está en todo sistema. Porque sin solidaridad no puede haber Estado. Sin solidaridad no puede haber un político para pensar una política pública, porque si vamos a pensar que para hacer, y acá todos los políticos llegaron tarde, tendrían que haber leído lo de China en tiempo exacto y no hubiésemos pasado esta catástrofe global. Si hubiesen entendido el ejemplo de China, hubiesen dicho, vamos a fabricar barbijo ahora, vamos a tener las máquinas respiradores, vamos a empezar la prevención ahora. Pero eso no existió. Y eso, ¿sabés también qué es? Es falta de solidaridad con la ciudadanía. Se quedaron ahí. Ofelia, yo sé que Sí. estás que te hablas. Desde hace rato te veo los gestos y no paro más aquí. Sigue tú con eso. Ha hecho algo, Sandra, que es alquimia y es responder exactamente a la inquietud que quería comunicarles. Has hecho una pregunta maravillosa. Solidaridad. En nuestro lenguaje, Sandra, sororidad. Está claro, al menos en Europa, que la sociedad está saliendo adelante y está a la altura de esta circunstancia. ¿Lo están los políticos en estos momentos? ¿Están los políticos a la altura de las circunstancias? Lamento responderte de manera casi sofista, si me permites, en diálogo político, pero esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. La segunda es si realmente hemos tomado conciencia de que, como muy bien dice Sandra, o como nos diría ahora mismo, se me ocurre, me viene a la mente Thomas Kuhn, que como saben ustedes es uno de los principales filósofos de la ciencia, nos diría que toda revolución, en ese bellísimo libro, Las estructuras de las revoluciones científicas, posiblemente uno de los mejores libros de todo el siglo XX, nos diría que toda revolución viene o es un prerequisito, la crisis es un prerequisito de cualquier revolución. Por tanto, él define en uno de sus tratados la palabra cambio de paradigma, se la debemos a él. Y mi pregunta ahora me viene a la mente es si en este cambio de paradigma que ahora mismo nos ha definido brillantemente Sandra, necesitamos lo que Kaplan comentó en su momento, y es que para que pudiera ejercitarse ese cambio o esa revolución en la ciencia, no se hacía por convencimiento, Harvey, sino que se hacía porque las personas que estaban en contra de lo que definía ese nuevo paradigma, que muy bien ha definido Sandra y que están recogiendo las lideresas de las naciones que mejor están gestionando esta crisis, decía él que solo se cambiaría cuando murieran los que no comprendían lo que llamamos en política y en ciencia anomalías del sistema. Por tanto, la reflexión, fíjate, Harvey, qué interesante es. Y es de si todos los políticos se están dando cuenta de que este momento es el momento de estar a la altura y de que necesitamos una urgente transformación inmediata de lo que significa lo político, la política y el político. Porque desde luego en Europa, quien está dando realmente el do de pecho y quien está demostrando que está a la altura de esa sororidad, de esa solidaridad, de la que dependemos absolutamente la existencia de la humanidad, es la propia sociedad. Es más, cada vez más se está viendo cómo esta revolución la está haciendo la plataforma civil. Entonces mi pregunta es, ¿y a qué está esperando el político, Harvey? Cuidado que lo que acabo de decir es si está legitimado, nada más y nada menos. Lo que acabo de decir es que para mí, desde luego,
y cuánto trabajo con candidatos a la presidencia o candidatos a senadores o cualquier otra posición, tanto de la gestión pública local o de la gestión pública general, bien sea legislativa o ejecutiva, lo que tengo muy claro es que estos políticos solo estarán legitimados si están entendiendo el mensaje que la sociedad les está diciendo y si recuerdan que están solo por y para servir las urgentes y gravísimas necesidades de la sociedad. Pero además, en estos momentos, tienen la oportunidad de estar a la altura de ese cambio urgente de paradigma. Estoy diciendo que la política, tal y como la entendíamos tan solo hace 2 meses, de la misma forma que el empresario no puede salir de esta como entró, el político, la política tampoco. Sé que es duro, pero es lo que pienso. Tengo una pregunta de Jenny Alexandra Gómez, de Colombia, a todos los expositores y a nuestros, en este caso, analistas, colegas. La pregunta es, adicional, al margen de los valores que obviamente se los plantea, se los revisa, la solidaridad, en el plano político y en el plano económico, ¿qué pasa con el ciudadano? O sea, ¿qué creen que, adicional al político, a la economía, al empresario, cómo creen que sale el ciudadano de aquí? Es decir, okay, todos los debates o los foros que hemos escuchado es en función de los políticos, de la economía, del empresario, pero ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente? De aquí, el que puede ser un consumidor para el empresario, el que puede ser un voto para un político, o un ciudadano para un funcionario, o un futuro cliente. O sea, ¿qué pasa con los Juanes Pérez, las personas, el pueblo, los del común, como dicen en Colombia, el pueblo llano, el pueblo liso, los nadie, como decimos en Ecuador, los descamisados en Argentina? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo va a tomar? Porque, por ejemplo, yo a esto también me dedico, no tengo tanta experiencia como ustedes en el ámbito de estudio de las emociones, nutro de eso, por eso a veces las contratamos, pero yo siento que hay algo que no va a cambiar. Es el tema de la calidez, ¿no es cierto? Que ahora las campañas van a ser digitales, que ahora, no, un momentito, o sea, la calidez no va a cambiar. O sea, no hay radio, televisión, red social que reemplace, eso lo sabemos quienes, Eliana, que trabaja en el territorio, el BEI, ustedes, es la calidez, el contacto directo. Entonces, ese tipo o esa persona, ejemplo, Honduras, un abrazo a Honduras, aquí tuvimos a un colega hondureño. En Honduras, por ejemplo, es el país que tiene la tasa más alta del mundo de madres solteras. Las madres solteras son prácticamente las que han levantado ese país. Algo parecido, Sandra, a lo que pasó con el Paraguay después de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, la mujer en nuestros países ha tenido un rol, por ejemplo, en la conquista española, las mujeres prácticamente fueron las que poblaron el mestizaje es producto de las mujeres, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el mundo anglosajón creó una leyenda negra, porque realmente no fue la pólvora la que mató a nuestra civilización, porque yo soy indoamericano o indoeuropeo, fue básicamente la viruela, ¿no? La primera gran pandemia que hubo en este lado del mundo fue la viruela, que terminó siendo más efectiva que la misma pólvora y cualquier otra cosa y los aliados que tuvieron los españoles en su debido momento. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Fueron por eso las mujeres las que poblaron. ¿Qué pasa con ese ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Con esas madres solteras en Honduras, Ecuador, con esos ciudadanos que están pensando, que viven del día a día, que no leen periódicos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ustedes, en el ámbito de las emociones, que veo que la manejan todos, bueno, es un poco más académica, ¿qué ustedes creen que va a suceder con ese ciudadano que ni siquiera, miren, les pongo un ejemplo para concluir la pregunta, ¿no? Estoy un poco inspirado porque pero esta parte lo voy a editar, creo que este es el mejor programa de todos, creo que este ha sido el mejor programa de todos, obviamente en el campo que corresponde. Por eso les perdono hacer pedir la extensión, porque era inevitable, pero iba a pagar la edición, no hay problema. ¿Qué pasa por ejemplo, acá en Ecuador, les pongo un ejemplo, no se pudo empezar las teleclases, ¿no es cierto? Porque obviamente el que te vende redes sociales te dice que tienes que comprar una granja de troles, que tiene el super software, del recontrasoftware y el recontrasoftware, que está bien. Yo creo que nosotros que estamos en el mundo de las campañas no podemos prescindir del mundo digital, es imposible, no podemos, si no estamos en nada. Pero te pongo el ejemplo de Ecuador, no se pudo iniciar las clases virtuales porque básicamente ya con data de los censos, del instituto formal, por académicos y no por redes, prácticamente casi el 50% de la población estudiantil no tiene acceso a internet, no tiene una máquina en su casa, no tiene conectividad. Por eso estamos, entre comillas, retrocediendo, se está aplicando la teleeducación con el canal público. Entonces, hay muchos mitos que ya cuando viene la investigación, y ustedes, por ejemplo, Sandra es una investigadora permanente, profesora, hace artículos indexados, y ustedes también,
en este caso no se pudo. Entonces, ahí hay datos duros y reales. Ahí no hay Facebook, no hay Twitter, no hay empresas publicitando sus servicios. No se pudo iniciar las clases porque no hay conectividad. Entonces, en concreto, ¿cómo creen, y en un minuto se lo suplico, cómo creen ustedes que queda, cómo vamos a llegar al ciudadano de a pie que no está imbuido en estas discusiones? Aquí tenemos, por ejemplo, conectados, un saludo a las 20 personas que han estado permanentemente aquí, que es un tema ya más cualitativo que cuantitativo. Entonces voy a empezar por nuestra coordinadora, voy a empezar por quien hace esto posible. Debo ser honesto, transparente y sincero. Sin Lili no fuera posible. Sin Lili es la que prácticamente se ha echado encima este gran debate. Adelante, Lili, por favor, te ruego me respondas la pregunta que acabo de hacer. Claro que sí, muchas gracias. Mira, como nunca he estado muy atenta a este panel, me dejaron pues sin palabras, son súper expertos en el tema y nos están pidiendo por este lado más y más tiempo que continuemos. El ciudadano, hablo desde el territorio, que es nuestra parte, que manejamos fuerte en este lado, el ciudadano tiene mucho temor, tiene mucha incertidumbre, tiene mucha zozobra, está muy preocupado. En Colombia, justamente está más preocupado por el ámbito de la corrupción que otra cuestión. Entonces, no es que cambie mucho, si los mandatarios no nos dan un buen ejemplo y no cambien. Creeríamos que va a ocurrir algo curioso, y es que se va a venir como una avanzada de procesos legislativos, porque esta crisis sacó a flote la verdadera democracia y el verdadero valor de los sentidos de pertenencia que tenían los políticos. En ese orden de ideas, están emocionalmente muy afectados, están muy lastimados porque se han sentido básicamente desahuciados por los mandatarios. La gente está muy inconforme y ven que todo lo están tomando como, pues, los pocos políticos que de una u otra manera han hecho algo, lo están tomando como un oportunismo político. Entonces es algo muy preocupante, porque uno diría, bueno, esto les va a pegar una palmadita como para que se sacudan y cambien. Yo diría que se están volviendo más fuertes, más duros y más incrédulos en todos estos procesos políticos. Ya la parte emocional, aquí tenemos a nuestras expertas que nos dirán un poquito más cómo quedaría el tema. Sin embargo, yo creería que hay unos paradigmas muy fuertes que van a variar y hay que empezar a analizarlos. Muy, muy preocupante la situación. Así que esta charla está para otra oportunidad, quedaría, porque es muy larga y sobre todo muy, muy interesante. A todos nos enriquece bastante. Muda, literalmente estoy casi sin palabras como nunca, pero aquí nuestros profesionales nos han dejado, no sé, muchísima información y muy puntual, verídica y real. Entonces, así está la situación aquí en este sector de Colombia. Esperar qué sucede, pero las emociones están muy golpeadas, muy lastimados, y lo que te digo, están básicamente huérfanos políticamente. Ok, muy bien. Mi querido Herbey, en un minuto, hermano querido, te escuchamos. Mi amigo, 10 minutos de pregunta, usted me da un minuto, pero tengo que hacerlo porque quiero escuchar primero a mis amigas también. Yo creo que hay un deleite también. Mire, sin subestimar al pueblo, el populismo cosecha en la ignorancia. Y eso es algo muy duro, porque pasa permanentemente con los pueblos, ¿no? Yo le digo, mire, para poder conocer lo que nos va a pasar, nos referimos en la historia. La peste española en 1918 tuvo más o menos 7 años de duración. Fue el preámbulo, y de ahí se dieron la Segunda Guerra Mundial, digamos, fue el preámbulo a eso. Y mire, se olvidaron luego muchas cosas también, porque existe algo que se llama también esa cajita china, que lo han llamado a la comunicación, que yo creo que Sandra lo ha visto muy bien en una película mexicana, El Dictador, donde grafican muy bien esa caja china que le sucede a la humanidad, que van montando una cosa en otra y se les olvida. Yo estoy seguro que el ciudadano de a pie va a ir superando sus miedos, que es algo con lo que traje para preguntar. Ese miedo inicialmente al contagio, el miedo a la muerte. Nos confinamos es por miedo a la muerte. Se nos vino otro problema encima,
y nos dimos cuenta el miedo al hambre, a la economía, a lo que nos iba a pasar, pero ahí también vamos a ver si como sociedad, eso que dije al principio, no lo utilizan y lo cogen los populistas y nos llevan a otros estadios también. Y finalmente nos terminamos por olvidar de algo, porque algo puede pasar, ¿no? Y como ha pasado, y es que si al COVID-19 aparece una cura y aparece una vacuna en determinado tiempo, entonces ya no deja de ser mortal y se convierte en la gripa por la que todos hemos pasado. Y puede ser que en ese momento falta ver el ser humano que tenga en su memoria, ¿no? Y que le sirva o que haya aprendido también. Ahí dejo a mis amigas para seguir aprendiendo, ¿no? Ok, adelante, Ángela. Perfecto. Un minuto para responder a esta pregunta de Jenny, que es muy interesante porque nos habla de la base de la democracia, que es la ciudadanía. Y más allá de pensar en el pequeño círculo de quienes ejercen la política, hay que pensar en los ciudadanos, que somos la mayoría de personas que estamos frente a esta democracia. Y yo lo voy a resumir en 2 palabras. ¿Qué va a pasar con esta persona? Depende de sus políticos y de sus pensamientos. Entonces aquí hay una doble responsabilidad. En parte, las decisiones que tomen los líderes políticos va a afectar a Pedro Pérez, solo por poner un nombre de ejemplo, lo va a afectar a él en términos de salud, de educación, económicos. Las decisiones de los gobiernos, por supuesto, van a tener injerencia directa en Pedro, que es un señor vendedor ambulante y que básicamente tiene que trabajar, como decimos nosotros, de manera informal para poder llevar la subsistencia a su hogar. De las decisiones de los que ejercen la política va a depender mucho del bienestar de Pedro, pero también va a depender mucho de su bienestar, cómo él asuma esto que está pasando y los pensamientos. Por eso hablo de sus políticos y sus pensamientos. Ambas situaciones conjuntas son los que van a definir cómo va a salir Pedro de esta situación. Ok, qué capacidad de síntesis, te felicito. Mi querida Sandra, saludo, un abrazo. Vivo ¿Sigues en México? Y estoy muy bien, estoy en tierra muy bien, muy contento. Yo amo México porque uno puede comer sin parar y sigue igual. En Estados Unidos el agua gorda. Adelante, Sandra, querida. En Argentina, cuando vamos a las milongas, hay una frase que siempre se dice: una quebrada y volvemos. Y esto fue lo que pasó con la ciudadanía, una quebrada y volvemos, porque a pesar de todo, la ciudadanía se va a tener que poner de pie, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir teniendo sueños, y si el político no lo hace, la fuerza la tendrá la ciudadanía para hacerlo. Y si el político no conoce el camino, se lo dirá la ciudadanía, porque de la necesidad que esa ciudadanía marque, va a tener que salir el nuevo proyecto de gobierno. No se puede gobernar desde allá arriba y pensando de allá arriba, hay que gobernar con la gente. Yo creo que es un momento especial en donde la ciudadanía puede ser partícipe realmente del país que quiere, de la ciudad que quiere y que necesita. Adhiero a lo que dice Ángela, que va a ser el político y va a ser el ciudadano, pero también con una nueva forma de encarar la praxis política, porque el ciudadano quiere respuestas. Yo recuerdo que cuando estudiaba a los aztecas, hay una frase, una poesía que me quedó muy grabada, siendo una adolescente, ¿no? En donde los aztecas decían: muramos, muramos, los dioses nos han abandonado. ¿Sí? Y si la llevamos a nuestra actualidad, muramos, muramos porque los políticos nos han abandonado. Pero sin embargo los aztecas vieron en las diosas femeninas la respuesta para seguir viviendo. Yo creo que esta ciudadanía va a decir: muramos, muramos, los políticos nos han abandonado, no supieron, no pudieron. Pero las políticas, con ellas vamos a construir este nuevo mundo, porque vamos a ser un nuevo mundo. Ok, extraordinario, me gustó. Mi querida Ofelia, adelante. Por concluir y viendo que ya es tardísimo
más, mi queridísimo Osvaldo. Agradezco estas brillantes intervenciones, de verdad que estaba atontada, sintiendo, ya más que escuchando. Voy a ser rapidísima, una palabra, como respuesta a nuestro amable oyente. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta? ¿Con o sin la política? Qué duro. Reinventarnos. ¿De qué forma? Como muy bien ha dicho ahora mismo Sandrita, la sociedad está a la altura de cualquiera de los retos o de las amenazas que pudieran existir a nuestro status quo. La sociedad ha tomado buena nota de que desde ese individualismo que nos habían vendido no vamos a ningún sitio. Y he tomado nota que cuanto más natural sea un sistema, natural me refiero a lo que realmente tenemos en Iberoamérica, al poder de la Pachamama, al poder de la verdadera sociedad basada en los verdaderos vínculos que nos hacen dignificar nuestra existencia. Por tanto, lo que desde luego está ocurriendo en Europa es que la sociedad se está autoorganizando. Y me temo que es una respuesta más económica que política. ¿Qué tiene que hacer cada una de las personas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo mis colegas? Todas las personas que conozco se están reinventando. ¿Hay una forma de hacerlo? No. Hay que reinventarse de la manera que uno sepa en función de su situación, de a qué se dedicaba y teniendo muy en cuenta que si hablamos, por ejemplo, de business, si hablamos de economía, los modelos de negocio que van a salir nada más dentro de un mes, teniendo en cuenta, como decía antes, la tormenta perfecta que se está generando post-COVID, van a ser absolutamente distintos. No va a existir ni un solo modelo de negocio similar al que existía tan siquiera hace 3 meses. Por tanto, es el momento de que crezcamos desde la absoluta confianza en que si hasta ahora esta civilización, esta raza humana ha podido superar cualquiera de sus retos, cualquiera de los desafíos universales que hemos tenido, faltaría más que no lo vamos a hacer ahora. Además, tengan ustedes en cuenta una cosa. Sientan que hay un cambio de conciencia incluso planetaria. Sientan que tenemos una ocasión increíble de ahora de dirigir la vida como deseamos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Para ello, parar, pensar si esto es lo que queremos seguir haciendo o si no, lo que les invito a hacer a todos ustedes, reinventarse desde lo más profundo de su ser. La vida que está viviendo es la que quiere vivir, porque ahora tenemos tiempo para replanificarla. Un beso lleno de amor. Ok, muchísimas gracias, querida Ofelia. Sabes cuánto te aprecio, te respeto y te admiro. Querida Ángela, muchísimas gracias, qué gusto. Bueno, habíamos tenido la oportunidad en un par de ocasiones, he visto tu trabajo, vi cómo te echaste encima un evento de este tipo cuando nadie hablaba de esto, eres pionera en este tipo de comunicación. Creo que ahora ya hay menos prueba-error. Mi querida Sandra, sabes cuánto te admiro, cuánto sigo tu trabajo. Mi querida Lili, gracias a ti, porque sin ti no fuera posible. Hervey, como siempre, es de Cali. A nombre de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, en Twitter, Red Conlatam, en Facebook, es la página de la Red Conlatam también, y nuestro canal de YouTube. Este material va a estar el día lunes, creo que no hay nada que editar, ha sido probablemente el mejor programa que hemos hecho en todas las ediciones, y no lo voy a editar, obviamente en su especialidad de su campo. Les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Muy buenas noches, un besito, ya quedamos para editar. Gracias por este brillantísimo panel, me he sentido en casa. ¡Me vuelvo a la cama! Que descanse, Ofelia, que descanse. A dormir. Muchas gracias. Pueblos hermanos formamos una sola nación, una sola nación, patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer, una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás, una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás, toda la
patria ya vibra, resuelta a forjar la unión, pueblos hermanos formamos.